en la elegante y tenuemente iluminada cabina del vuelo Line 789, que surcaba el Pacífico de Los Ángeles a Tokio. Un distinguido abogado negro llamado Malcolm Hayes, vestido con un traje color carbón impecablemente confeccionado que hablaba de su éxito, se acomodó en su asiento de clase ejecutiva, con el maletín abierto mientras revisaba las notas de un caso de alto perfil que podría transformar el derecho mercantil internacional, con la concentración intacta a pesar del zumbido del avión y las conversaciones de los demás pasajeros. La tranquilidad del momento se vio interrumpida cuando una azafata llamada Rachel Thornton, con su uniforme impecable pero su actitud impregnada de una inexplicable hostilidad, se acercó a Malcolm con el ceño fruncido y la voz destilando desdén mientras lo acusaba de ocupar un asiento reservado para otro pasajero. Sus palabras, con un tono cortante, insinuaban que su presencia en clase ejecutiva era, de alguna manera, una intrusión, a pesar de que apretaba firmemente su tarjeta de embarque válida. Malcolm, con voz serena pero con la autoridad de un litigante experimentado, presentó cortésmente su documentación, explicando que había reservado personalmente el asiento con meses de antelación. Pero Rachel, desestimando su testimonio con un gesto de la muñeca, intensificó sus acusaciones, alegando que intentaba defraudar a la aerolínea. Alzó la voz para llamar la atención de los pasajeros cercanos, quienes se giraron con una mezcla de curiosidad e incomodidad, creando un tenso susurro en la cabina, mientras Malcolm mantenía la compostura, reiterando su derecho al asiento con un tono mesurado que contradecía la intensidad de sus palabras. La frustración de Rachel se desbordó y, en un impactante acto de agresión, le propinó una bofetada. El fuerte chasquido resonó por la cabina como un disparo, dejando a los pasajeros boquiabiertos y a Malcolm aturdido, con la mejilla ardiendo mientras la miraba con incredulidad, con su dignidad bajo ataque, pero su determinación inquebrantable. La azafata, envalentonada por el silencio de los presentes, le ordenó a Malcolm que recogiera sus pertenencias y se trasladara a clase económica. Sus ojos brillaban con una mirada desafiante que sugería que creía que sus actos quedarían impunes, sin saber que su crueldad había desencadenado una reacción en cadena que desbarataría su carrera y sacudiría la aerolínea hasta los cimientos. Mientras Malcolm permanecía sentado, con la mano sobre la mejilla dolorida, una mujer con un elegante vestido negro sentada al otro lado del pasillo, con el rostro oculto por un sombrero de ala ancha, tecleaba silenciosamente un mensaje en su teléfono, moviendo los dedos con determinación, lo que planteaba la pregunta: ¿quién era ella y qué poder tenía para alterar el curso de este drama en desarrollo? Mientras el escozor de la bofetada de Rachel Thornton persistía en la mejilla de Malcolm Hayes, la cabina del vuelo Line 789 vibraba con una tensa corriente subyacente. Los pasajeros susurraban en voz baja sobre el impactante altercado, con la mirada fija entre Malcolm, sentado con una serenidad férrea que ocultaba la furia que latía bajo su apariencia tranquila, y Rachel, que regresaba a la cocina con aire triunfal, ajena a la tormenta que había desatado con su temeraria agresión. Malcolm, apretando los dedos alrededor del asa de su maletín, se obligó a concentrarse en las notas legales que tenía delante, mientras su mente revoloteaba buscando estrategias no solo para su próximo caso, sino también para abordar la injusticia que acababa de sufrir. Sus años de abogado agudizaban su determinación de asegurar que las acciones de Rachel no quedaran sin respuesta, aunque ignoraba las fuerzas que ya se movilizaban a su favor. La mujer del elegante vestido negro, cuyo sombrero de ala ancha ensombrecía sus rasgos afilados, seguía tecleando en su teléfono, con movimientos pausados y una expresión indescifrable, mientras enviaba una serie de mensajes cifrados a un destinatario desconocido. Su papel en el drama aún estaba envuelto en misterio, pero sus acciones sugerían una profunda conexión con el funcionamiento interno de la aerolínea. Sus dedos se detuvieron brevemente mientras miraba a Malcolm con un destello de admiración. Rachel, ya en la cocina, se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. Su anterior bravuconería dio paso a una inquietud persistente, al oír a un compañero de tripulación murmurar sobre una alerta prioritaria que parpadeaba en el sistema de comunicación.
Se le encogió el corazón al darse cuenta de que el incidente podría haberse reportado antes de lo previsto, intentando encontrar una defensa para sus acciones, sin saber que su destino ya estaba sellado a miles de kilómetros de distancia. De repente, la voz del capitán resonó por el intercomunicador, su tono grave y autoritario, anunciando que se había recibido una directiva urgente de la sede de la aerolínea, exigiendo a todos los miembros de la tripulación que estuvieran preparados para una investigación inmediata sobre un grave incidente a bordo. Sus palabras provocaron una oleada de jadeos en la cabina e hicieron que el vaso de Rachel se le resbalara de la mano, rompiéndose en el suelo de la cocina. Su rostro palideció al sentir que las paredes se cerraban. Justo cuando Malcolm levantó la vista, sus ojos se encontraron fugazmente con los de la misteriosa mujer. Sonó un timbre en su teléfono, revelando una notificación del departamento legal de la aerolínea, indicando que su queja había sido escalada a las más altas instancias y que ya se había tomado una decisión impactante. Pero antes de que pudiera leer los detalles, las luces de la cabina se atenuaron y un zumbido mecánico y sordo emanó de los sistemas del avión, planteando una escalofriante pregunta. ¿Se trataba de un simple fallo técnico o alguien había manipulado el avión en represalia? Mientras el bajo zumbido mecánico reverberaba por la cabina del vuelo Line 789, las luces tenues proyectaban un brillo inquietante sobre los rostros ansiosos de los pasajeros. La atmósfera se llenó de incertidumbre. Cada pasajero lidiaba con el temor de que la repentina avería del avión fuera más que un fallo técnico. Sus susurros se intensificaban hasta convertirse en un coro de preocupación que amenazaba con ahogar los intentos del capitán por restablecer la calma. Malcolm Hayes, con el teléfono aún encendido por la notificación parcialmente leída del departamento legal de la aerolínea, se obligó a concentrarse. Su instinto de abogado se avivó al leer el mensaje que revelaba que las acciones de Rachel Thornton habían sido reportadas por varios pasajeros y que su licencia de aerolínea estaba en revisión inmediata. Un suceso tan repentino que lo dejó momentáneamente atónito, intentando comprender cómo se había tomado semejante decisión en pleno vuelo. Su mirada se dirigió instintivamente a la mujer del vestido negro, cuya enigmática presencia parecía ser la clave de esta rápida escalada. La mujer, ahora identificada con una discreta etiqueta como la Sra. Vivian Lang, consultora de aviación de alto rango, guardó su teléfono en el bolso con soltura. Su sombrero de ala ancha se inclinó ligeramente al cruzar la mirada con Malcolm con un sutil asentimiento. Su expresión transmitía una tranquila seguridad que sugería que había orquestado la respuesta de la aerolínea desde su asiento, y su influencia se extendía mucho más allá de lo que cualquiera a bordo podría haber imaginado. Rachel Thornton, ahora temblando en la cocina, con el uniforme manchado por el agua derramada de los cristales rotos, escuchó fragmentos de la comunicación urgente del capitán con la tripulación de cabina. El corazón le latía con fuerza al captar las palabras «suspensión pendiente de investigación», y su mente se sumió en el pánico al darse cuenta de que su carrera se desmoronaba a un ritmo inimaginable. Su anterior arrogancia había sido reemplazada por una necesidad desesperada de salvar su puesto. Sus ojos se dirigían a la cabina como si buscara un aliado que pudiera reparar el daño que había causado. El capitán, con la voz tensa por el intercomunicador, anunció que los sistemas del avión estaban siendo sometidos a una comprobación de diagnóstico e instó a los pasajeros a permanecer sentados, pero sus palabras vacilaron al admitir que el zumbido mecánico estaba relacionado con un intento de acceso no autorizado al sistema de navegación del avión. Esta revelación provocó escalofríos en la cabina y despertó la posibilidad de un sabotaje. La posibilidad de que las acciones de Rachel hubieran provocado a alguien con el poder de desestabilizar todo el vuelo lo atormentaba. Justo cuando Malcolm empezaba a reconstruir el papel de Vivian, su teléfono volvió a sonar, esta vez con una transmisión en directo desde la sede de la aerolínea, mostrando la suspensión oficial de la licencia de Rachel en tiempo real, una humillación pública que dejó a los pasajeros boquiabiertos. Pero antes de que pudiera procesar las implicaciones, un fuerte estallido se escuchó desde la bodega de carga, sacudiendo el avión y provocando gritos, dejando a todos preguntándose, ¿se trataba de un acto de venganza?
¿Y quién a bordo tenía los medios para contraatacar? Mientras el estruendo reverberante proveniente de la bodega del vuelo Line 789 resonaba en la cabina, los gritos de los pasajeros se mezclaban con el rugido de la estructura del avión. Las luces parpadeantes sumían el interior en una oscuridad intermitente. Cada pulso de iluminación revelaba rostros contorsionados por el miedo y la incertidumbre. El vuelo, antes ordenado, se convertía en una vorágine de pánico que amenazaba con abrumar incluso a los más serenos. Malcolm Hayes, con su instinto de abogado agudizado por años de lidiar con crisis de alto riesgo, aferró su maletín con fuerza, intentando conectar la rápida suspensión de la licencia de Rachel Thornton con las repentinas fallas mecánicas que azotaban el avión. Su mirada analítica se dirigió a Lasra, Vivian Lang, cuya calma en medio del caos sugería que poseía no solo influencia, sino también conocimiento de las fuerzas que ahora amenazaban su seguridad. Su determinación se fortalecía para descubrir la verdad tras su implicación. Vivian Lang, con su sombrero de ala ancha quitado para revelar ojos penetrantes que escaneaban la cabina con precisión calculada, escribió discretamente otro mensaje en su teléfono. Sus dedos se movían con una velocidad que desmentía la gravedad de la situación. Sus acciones insinuaban una línea directa a alguien con la autoridad para contrarrestar el sabotaje, pero su expresión seguía siendo enigmática, como si estuviera jugando una partida de ajedrez donde cada movimiento tenía consecuencias de vida o muerte. Su mirada hacia Malcolm transmitía una invitación silenciosa a confiar en ella, aunque los riesgos de tal confianza no estaban claros. Rachel Thornton, ahora temblorosa en la cocina, con el rostro surcado por las lágrimas y el uniforme desaliñado, se aferró al mostrador en busca de apoyo. Su anterior desafío se hizo añicos al anunciarse públicamente la suspensión de su licencia. Su mente daba vueltas al oír a un miembro de la tripulación susurrar sobre una brecha deliberada en la bodega de carga. Se le encogió el corazón al comprender que sus acciones podrían haber provocado una represalia que escapaba a su control. Sus susurradas súplicas de perdón se vieron ahogadas por el creciente clamor de la cabina. El capitán, con la voz ronca por el intercomunicador, anunció que el avión se había estabilizado, pero que ahora funcionaba con sistemas auxiliares. Sus palabras se vieron acompañadas de una sombría admisión de que la explosión de la bodega de carga había dañado componentes críticos de navegación, obligando a un desvío de emergencia al aeropuerto más cercano. Sus pensamientos se atormentaban ante la posibilidad de que el saboteador aún estuviera a bordo, manipulando los acontecimientos desde las sombras de la lista de pasajeros. Justo cuando Malcolm se disponía a acercarse a Vivian, decidido a exigirle respuestas sobre su papel en la rápida justicia contra Rachel y la crisis que se desataba, un panel oculto en el compartimento superior, sobre la cabeza de Rachel, se abrió de golpe, revelando un pequeño dispositivo parpadeante que emitía un agudo zumbido. Sus cables estaban intrincadamente conectados al sistema eléctrico del avión. Esto provocó jadeos entre los pasajeros cercanos y planteó la escalofriante pregunta: ¿era esto obra de un saboteador solitario o parte de una conspiración mayor relacionada con la caída de Rachel? A medida que el agudo zumbido del dispositivo parpadeante en el compartimento superior perforaba la atmósfera ya de por sí tensa del vuelo Line 789, las luces parpadeantes de la cabina y el lejano estruendo de los sistemas dañados de la aeronave amplificaban el terror de los pasajeros, cuyas miradas oscilaban entre el siniestro dispositivo y la tripulación, que se apresuraba a mantener el orden. Sus rostros delataban una mezcla de confusión y terror ante la inminente catástrofe. Malcolm Hayes, con sus instintos de abogado plenamente activados, se levantó de su asiento con una calma deliberada que contradecía el caos circundante. Fijó la mirada en el dispositivo mientras calculaba su amenaza potencial, intentando conectar el sabotaje con la rápida suspensión de la licencia de Rachel Thornton. Crecía su sospecha de que la misteriosa Vivian Lang no solo tenía influencia, sino también conocimiento crucial sobre la identidad de la saboteadora. Su determinación de confrontarla se vio atenuada por la necesidad de proteger a los pasajeros de más daños. Vivian Lang, con sus ojos penetrantes escudriñando la cabina con una intensidad que sugería que anticipaba el siguiente movimiento en un juego mortal,
Sacó el teléfono del bolso y comenzó a escribir con furia. Sus dedos se movían con una precisión que insinuaba una línea directa con las autoridades en tierra. Su anterior asentimiento a Malcolm fue reemplazado por una concentración férrea mientras susurraba a un miembro de la tripulación cercano. Sus palabras eran inaudibles, pero su autoridad inconfundible. Sus acciones sugerían que estaba orquestando una respuesta que podría salvar el vuelo o exponerla como cómplice de la crisis que se desataba. Rachel Thornton, con su cuerpo temblando incontrolablemente en la cocina, su rostro surcado de lágrimas iluminado por las luces parpadeantes, se aferró al mostrador como si fuera su última ancla, su mente abrumada por la comprensión de que la apariencia del dispositivo podría ser una consecuencia directa de sus actos, su anterior arrogancia ahora un lejano recuerdo mientras murmuraba disculpas a nadie en particular, con la mirada fija en el dispositivo con una mezcla de culpa y terror, como si temiera que fuera una venganza personal por su agresión a Malcolm. El capitán, con la voz entrecortada por el intercomunicador y una tensa urgencia, anunció que el avión descendía hacia un aterrizaje de emergencia en Honolulu, pero sus palabras fueron interrumpidas por un repentino aumento del zumbido del dispositivo, cuya luz parpadeante se aceleró como si fuera activada por una señal externa. Sus pensamientos se desbordaban con el temor de que el saboteador no solo estuviera a bordo, sino que también vigilara activamente cada movimiento. Su anterior desestimación de la brecha en el sistema de navegación ahora lo atormentaba como un error de cálculo fatal. Justo cuando Malcolm se acercaba a Vivian, con voz baja pero firme, exigiéndole saber su verdadero papel y cómo había orquestado la suspensión de Rachel con tanta rapidez, el teléfono de Vivian se iluminó con un mensaje que la dejó paralizada. Abrió los ojos de par en par al revelar en voz baja que era investigadora encubierta de la Junta de Supervisión de la aerolínea, encargada de erradicar la corrupción, y que las acciones de Rachel habían sido la punta de lanza de un escándalo mayor. Pero antes de que pudiera dar más detalles, el dispositivo emitió un pitido ensordecedor y una pantalla oculta se activó, mostrando una cuenta regresiva de 5 minutos, lo que planteó la inquietante pregunta. ¿Podrían desactivar el dispositivo a tiempo o el saboteador estaba a punto de cantar victoria? Mientras la cuenta regresiva del misterioso dispositivo avanzaba implacablemente desde los 5 minutos, la cabina del vuelo Line 789 se convirtió en una olla a presión de miedo y determinación. El agudo zumbido del dispositivo se mezclaba con el tenso zumbido de los sistemas auxiliares de la aeronave, intensificando cada segundo el temor de los pasajeros, aferrados a los reposabrazos, con la mirada fija en la pantalla parpadeante, que ahora dominaba la cabina como un presagio de fatalidad. Malcolm Hayes, con la mente de abogado agudizada por la inminente amenaza, tomó el control con una presencia imponente. Su voz atravesaba el pánico mientras ordenaba a los pasajeros cercanos que despejaran el área alrededor del dispositivo. Sus años de batallas judiciales alimentaban su determinación de burlar al saboteador. Su mirada se fijó en Vivian Lang, cuya revelación como investigadora encubierta la había transformado de una misteriosa aliada a una compañera crucial en su desesperado intento por salvar el vuelo. Su confianza en ella se vio atenuada por la urgencia del momento. Vivian Lang, con su compostura en marcado contraste con el caos, contactó rápidamente con las autoridades de tierra a través de su teléfono encriptado, con voz firme mientras transmitía las especificaciones del dispositivo a un experto en desactivación de bombas, sus ojos penetrantes escaneando la cabina en busca de cualquier señal del saboteador, su mente acelerada con la comprensión de que el escándalo más grande que había estado investigando, corrupción dentro de los escalones superiores de la aerolínea, podría estar relacionado con el sabotaje. Su orquestación anterior de la suspensión de la licencia de Rachel Thornton ahora aparecía como un detonante para esta represalia mortal. Su mano sutilmente le indicaba a Malcolm que siguiera su ejemplo. Rachel Thornton, ahora una figura rota desplomada en la cocina, con el rostro enterrado en sus manos, sollozaba incontrolablemente, su culpa por abofetear a Malcolm y su papel en exponer las vulnerabilidades de la aerolínea la abrumaban,
su voz temblorosa confesando a Malcolm y Vivian que había sido coaccionada por una figura sombría en la gerencia de la aerolínea para apuntar a pasajeros específicos. Sus acciones sin saberlo alimentaron un complot para desestabilizar el vuelo. Sus palabras proporcionaron una pista crítica que envió un escalofrío a través de Malcolm cuando se dio cuenta de que el saboteador podría estar más cerca de lo que pensaban. El capitán, con manos temblorosas mientras guiaba el avión hacia un aterrizaje de emergencia en Honolulu, se comunicó con el control de tráfico aéreo, o con voz tensa pero resuelta mientras informaba de la cuenta regresiva del dispositivo. Sus pensamientos atormentados por su fracaso en actuar ante advertencias anteriores sobre corrupción interna, su determinación de aterrizar el avión de manera segura, ahora impulsada por un voto persona, justo cuando Vivian recibía instrucciones para desactivar el dispositivo cortando un cable específico, un pasajero con una chaqueta gris discreta, sentado tranquilamente en clase turista, se levantó bruscamente, mostrando un disparador remoto en la mano y declarando con tono frío y mesurado que era el saboteador que pretendía exponer la corrupción de la aerolínea forzando una crisis. Pero antes de que pudieran activar el disparador, Malcolm se abalanzó sobre ellos, derribándolos al suelo, con el cronómetro en 10 segundos. La cabina quedó paralizada mientras Vivian buscaba el cable, con la pregunta en el aire: ¿detendrían el dispositivo a tiempo, o el plan del saboteador había tenido éxito? Mientras el silencio ensordecedor seguía a la placa de Malcolm Hayes contra el saboteador, y la mano temblorosa de Vivian Lang se cernía sobre el cable del contador regresivo, la cabina del vuelo Line 789 contenía la respiración. Los dígitos rojos del cronómetro parpadeaban a los 3 segundos, cada tic-tac un latido que parecía detener el tiempo mismo. Los ojos de los pasajeros, abiertos de par en par con una mezcla de esperanza y terror, dependían de su destino en aquel momento desesperado a 9 metros de altura. Malcolm, inmovilizando al saboteador, un hombre posteriormente identificado como Victor Crane, un ex ejecutivo de aerolínea descontento contra el suelo, con la fuerza de su abogado impulsada por una furia justificada, le gritó a Vivian que siguiera las instrucciones del experto en bombas. Su voz era firme a pesar del caos. Su mente ya anticipaba la batalla legal que seguiría para exponer la corrupción de la aerolínea, su determinación inquebrantable ante la dura prueba que había comenzado con la bofetada de Rachel Thornton. Vivian, con sus instintos de investigadora afinados por años de operaciones encubiertas, respiró hondo y cortó el cable azul según las instrucciones. Su corazón latía con fuerza cuando el temporizador se congeló en un segundo. El zumbido del dispositivo se desvaneció en el silencio. Un suspiro colectivo de alivio surgió de los pasajeros. Sus ojos se encontraron con los de Malcolm con un asentimiento de respeto mutuo. Su papel como agente encubierta ahora completamente expuesto, pero su misión de desmantelar la red corrupta de la aerolínea apenas comenzaba. Su teléfono vibró con un mensaje que confirmaba que las fuerzas terrestres estaban listas para arrestar a Crane al aterrizar. Rachel Thornton, aún desplomada en la cocina, con sus sollozos ahora en silencio pero el remordimiento en el rostro, escuchaba a un miembro de la tripulación transmitir el anuncio del capitán. El avión estaba a minutos de aterrizar sin problemas en Honolulu. Su mente daba vueltas con el peso de su confesión. Sus acciones bajo coacción, bajo la oscura dirección de la aerolínea, ahora eran de dominio público. Su futuro era incierto, pero su culpa era una pesada carga que cargaría mucho después de la suspensión de su licencia. Evitaba la mirada de Malcolm mientras susurraba una última disculpa al aire. El capitán, con las manos firmes en los controles mientras guiaba el avión hacia la pista, con la voz serena por el intercomunicador asegurando a los pasajeros su inminente seguridad, reflexionó sobre la denuncia anónima que había recibido sobre la corrupción en la aerolínea, ahora dándose cuenta de que provenía de la propia Vivian. Su gratitud se atenuaba al saber que el escándalo sacudiría la industria. Su determinación de testificar contra los ejecutivos de la aerolínea era una redención personal por su inacción anterior. Cuando el avión aterrizó y la cabina estalló en aplausos, Malcolm y Vivian intercambiaron una mirada.
Su improbable alianza forjada en una crisis ahora estaba a punto de derribar un imperio corrupto, pero cuando las autoridades armadas abordaron para detener a Crane, un mensaje final apareció en el teléfono de Vivian, revelando que Crane era simplemente un peón y que el verdadero cerebro, un miembro de alto rango de la junta directiva de una aerolínea, todavía estaba en libertad, lo que dejaba la escalofriante pregunta: ¿prevalecería la justicia o la verdadera batalla recién comenzaba?